El presidente Piñera decretó toque de queda a nivel nacional entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Ya rigió el primero de ellos. Varios alcaldes destacaron las medidas. Algunos aún la consideran insuficiente e insisten en la necesidad de ir rectificando y aumentando las restricciones, apuntando a una cuarentena total para contener el virus. Queremos hablar de estos temas junto al alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Alcalde, en primer lugar, bueno, ha comenzado el primer toque de queda. También se modificó la operación del transporte público. Quiero saber su evaluación en Puente Alto, porque al menos en otras comunas del sur, esta mañana hubo hartos problemas con el acceso a la locomoción. Por ejemplo, ¿qué otros ítems evalúa usted en este primer horario de toque de queda? Bueno, primero decirle que el tema de la locomoción colectiva, yo vengo hace una semana pidiendo que los empleadores diversifiquen el horario de ingreso de los trabajadores. No puede ser que todos tengan que usar simultáneamente el transporte público para llegar a sus fuentes laborales. Lo único que he pedido es que algunos entren a las 8, otros a las 9, otros a las 10, y con eso diluimos el uso del transporte público, del metro y de las micros, evitando que se transforme esa aglomeración en una fuente de contagio. Lo que pasó hoy día en la mañana mire, una pena. Todo lo que se ganó en la noche se perdió en la mañana. Y además hay otras medidas que se deben implementar. Sí, ahora, además de lo que usted plantea, es verdad, hace varios días que se haga una redistribución de los ingresos a los trabajos en la medida de lo posible, porque hay algunos trabajos que no lo permiten, pero ¿se debería reestudiar la entrada en operación del sistema de transporte? Porque además de los problemas de que no había temprano, hubo mucha aglomeración en paraderos, en estaciones de metro. Sí, claro. De hecho, si el toque de queda lo estableció el gobierno hasta las 5 de la mañana, lo lógico es que el metro pueda abrir antes de las 7, no tiene para qué esperar a las 7. Pero quiero ser súper claro, si usted abre el metro antes y no cambia el horario de ingreso de los trabajadores y lo diversifica, va a ser lo mismo. En vez de que se le produzca la aglomeración a cuarto para las 7, todos afuera, se te va a producir a las 6:30. Entonces, lo importante aquí es que los empleadores lo hagan, y si no lo hacen los empleadores, que entonces la autoridad, que es la llamada a tomar decisiones, lo haga. Igual que la restricción de precios. Seguimos sin que se establezca restricción de precios. Hemos visto el alza de algunos valores, por ejemplo, de alcohol gel, mascarillas y también de bienes de primera necesidad. Este es el momento de frenar esta alza. Y también otra de las cosas que hemos planteado, y lo vimos en la mesa social COVID, que es que el examen sea gratuito, no solo para quienes tienen FONASA A y B, sino que para todo el que quiera realizarse el examen. El más interesado hoy día en saber dónde está radicado el virus tiene que ser la autoridad sanitaria para poder combatirlo adecuadamente. ¿Y qué les dijeron al respecto en la mesa con la posibilidad de que esto sea gratuito en todos los sistemas, el test gratis? Sí, lo vieron como una buena idea, pero espero que se implemente rápidamente, porque lo de los horarios de ingreso de la gente al trabajo lo venimos hablando hace una semana. Cada día que pasa creo que estamos perdiendo valiosas horas. Lo importante es implementar todas estas medidas rápido. Por ejemplo, los municipios hemos hecho un llamado a vacunar en el domicilio contra la influenza a todos los mayores de 80 años. Desde el día de miércoles, también los consultorios municipales van a comenzar a realizar el examen del COVID para que evitemos lo que está pasando en algunos hospitales. Le indicamos al ministerio, por ejemplo, en Sotero del Río, el otro día hubo gente que tuvo que estar hasta 10 horas esperando para que le practicaran el examen. Entonces, tenemos que descentralizar la realización del examen para que se puedan realizar mayor cantidad de ellos. Si no, no vamos a poder identificar a tiempo, la autoridad sanitaria, a la cantidad de personas que están contagiadas, y así también aislarlas y evitar que se contagie y se propague la pandemia. Alcalde, el presidente Piñera ayer en su mensaje, que tuvo más bien una orientación de llamados, de compañía, de tranquilidad, de preparación del presidente a la comunidad nacional, porque las medidas ya se habían anunciado durante la jornada, ¿verdad? Pero sí habló de un punto en especial respecto a los mayores de 80 años. Los llamó a quedarse en sus casas.
Pero muchas familias que tienen adultos mayores de 80 años dicen, ok, pero ¿cómo resolvemos una serie de temas operativos con los distintos servicios y atenciones que tal vez ellos tienen que requerir? ¿Está el sistema preparado para que la población mayor de 80 años se quede en su casa y recibir la asistencia social correspondiente? Bueno, al menos la vacuna de la influenza se la vamos a ir a dar a domicilio, pero claramente aquí es necesario que la comunidad y la familia se active. En algunos casos, esos adultos mayores van a necesitar el apoyo de familiares, amigos o vecinos, porque si se quedan en la casa, claro que igual tienen que seguir accediendo a alimentos, alguien tiene que llegar y coordinar que cuando vayan al almacén le puedan traer alimentos a ellos también, etcétera. O sea, no se trata de dejar abandonados a los adultos mayores. Aquí es muy importante que la comunidad funcione de manera adecuada, solidariamente. Creo que esto también, lo que nos está sucediendo, es un llamado a revalorar justamente el tejido social. Hemos creado una sociedad muy individualista, muy materialista, y hoy día este desafío también hay que ver la gran oportunidad de recomponer esos lazos, comunicarnos con los vecinos, empezar mancomunadamente a buscar soluciones. Alcalde Codina, ¿cuáles fueron las explicaciones y la argumentación que se les entregó ayer en la mesa social del porqué del toque de queda nocturno? ¿Cuál es el objetivo principal? Porque claramente evitar aglomeraciones durante la madrugada no es. ¿Es el tema seguridad? ¿Cuáles son las razones del toque de queda nocturno? Claro, usted yo creo que da en el clavo. Definitivamente con lo que se vio en algún minuto entre saqueos de supermercados y distintas fuentes de bienes de primera necesidad, yo creo que la autoridad lo que está buscando es resguardar esos puntos y que en la noche no vaya a existir saqueos, robos, porque también hay gente que puede aprovechar las circunstancias, ¿verdad? Entonces, mire, yo no critico el toque de queda, lo que critico es que no se diversifique el ingreso de la gente a sus fuentes de trabajo. Eso es lo que creo que hoy día se necesita de parte de los empleadores, y si no lo hacen ellos, que lo tiene que hacer la autoridad central. ¿Qué autoridad tendría que determinar eso y cuál sería, digamos, la figura legal para hacerlo, para obligar, digamos, a todo el mercado laboral o a las distintas áreas productivas a hacer esto de manera coordinada? O sea, escalar los ingresos y salidas para evitar las aglomeraciones. El primer llamado es un llamado a los gremios de empresarios, a los gremios que pueden coordinar acciones, que tienen como establecer también cuáles son los mejores parámetros. Aquí no se trata de imponer de afuera las decisiones, pero si no las toman, entonces creo que es la autoridad sanitaria, en este caso el ministro Mañalich, con la veña del presidente de la República, que tiene que instruir esas decisiones, porque lo que va a suceder es que vamos a tener gente apiñada en el metro contagiándose el coronavirus en unos días más, generando un contagio comunitario que después el sistema de salud no va a ser capaz de contener. Sí, hay mucha gente con muchas dudas, sobre todo de distintos sectores precisamente laborales, que hoy día en la mañana escuchaba muchas radios a la gente reclamando por la ausencia de locomoción colectiva, y fíjese que el rubro de la construcción que sigue operando es el que está generando problemas como los que usted describe. O sea, muchos maestros que salen temprano de sus casas, que vienen al sector oriente u otros puntos alejados, que atraviesan todo Santiago, dicen, oiga, perfecto todo esto, pero a mí me obligan a estar a las 7 de la mañana en la pega. Y si no llego a la faena me van a echar. Bueno, la Cámara Chilena de la Construcción tiene mucho que decir al respecto. La Cámara Chilena de la Construcción lo que debiera hacer es un llamado a todos sus asociados a modificar los ingresos los horarios de ingreso. Lo vengo diciendo hace una semana. Entonces, si no lo hacen, también lo que espero es que rápidamente la autoridad central tome las medidas y lo instruya. Estamos en un estado de catástrofe, eso genera también ciertos espacios legales para que la autoridad pueda disponer decisiones que están más allá del margen habitual de la ley. Y esa es una. Así que espero que la autoridad lo pueda imponer. Nosotros mañana tenemos una segunda reunión de la mesa COVID social, donde esperamos que se nos entregue información, no solo con relación a la cantidad de gente que se ha confirmado que tiene el COVID, sino también con toda la gente que está esperando el examen, para tener la idea de cuál es
el contagio real, pero también nos interesa en esa reunión que se fijen estas decisiones, que se fije un horario distinto, que se establezca control de precios de una vez por todas, que también se establezca la gratuidad del examen, porque ¿quién más interesado en la gratuidad que la misma autoridad sanitaria para poder detectar dónde están los casos, aislarlos y tomar medidas? Y también restricciones de movimiento en la región metropolitana. La región metropolitana no puede, con la prepotencia que tiene la región metropolitana, llevarle el contagio, por ejemplo, lo que sucedió estos días a las comunas costeras cercanas, yéndose de vacaciones 2 semanas la gente. Eso lo que está haciendo es trasladando el virus desde Santiago a esas comunas. O sea, seamos solidarios, quedémonos en la región metropolitana, enfrentemos esto rápidamente y tomemos las medidas apropiadas. Sí, la autoridad central ha hablado ya derechamente del concepto de la cuarentena progresiva a nivel nacional. Por la conversación que ustedes tuvieron en la mesa, ¿cuál es su percepción, alcalde personal? ¿Estamos cerca de eso? ¿Estamos cerca de llegar a un momento de una cuarentena más general, extensiva, o al menos a un cordón sanitario mucho más riguroso en la metropolitana Santiago? El ministro Blumel reconoció que estaban afinando los detalles para un cordón sanitario bien estricto en la región metropolitana. Entonces, lo más probable es que en los próximos días veamos un anuncio de parte de la autoridad central en ese sentido. Lo importante también es que la gente sepa que lo que hemos planteado desde los municipios es que disminuyamos al mínimo la actividad de la gente, toda aquella que no es indispensable para mantener la cadena de alimentación, de abastecimiento, no generar tampoco, obviamente, una debacle en el que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Obviamente tiene que seguir la provisión de servicios básicos y, como decía el entrevistado anterior, obviamente aquí hay cadenas que hay que sostener, pero eso hay que hacerlo siempre salvaguardando también la seguridad en la salud de los trabajadores. Y ahí es donde hay que poner un acento importante. Por eso es también crucial, por ejemplo, el trabajo que hagamos junto a los gremios, que es una de las cosas que hemos planteado en la mesa COVID social. Por ejemplo, los trabajadores del área de la salud, porque vamos a empezar a ver que si no se protege bien a los trabajadores de la salud, en los consultorios o en los hospitales, lo que va a terminar pasando es que se va a cuarentenar a funcionarios de la salud justo en el momento en que van a tener que estar más disponibles para atender a la gente que va a llegar contagiada. Entonces, hay muchas medidas que hay que implementar que tienen que ser más rigurosas. Dentro de lo que es su comuna, alcalde Codina, ¿cómo visualiza algunos problemas que hay que ir buscando el modo de enfrentar? Por ejemplo, hay distribución importantísima para todos en las ferias libres, pero resulta que ayer también veíamos mucha gente en las ferias y ahí contener contagios es difícil. ¿Cómo se evalúa ese tipo de focos de aquí en adelante? Mire, uno de los problemas que pueden llevar a que las distintas actividades comerciales que generan estas aglomeraciones vean con dificultad frenar su actividad es que podrían quedarse sin ingresos. Y en ese sentido, el plan que está implementando el Ministerio de Hacienda a nosotros nos parece crucial. Por ejemplo, llegamos a un acuerdo el traspaso a municipios de algunos recursos para poder ir en ayuda de esos pequeños comerciantes, incluidos también patentados de feria, que tomen la decisión de permanecer en sus hogares y no generar estos espacios de aglomeración. La idea es generar un incentivo a que no se generen esas aglomeraciones. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque está claro que va a haber una contracción económica, el Estado va a tener que tener una política expansiva de gasto, siempre obviamente con el cuidado de tampoco generar inflación, porque eso generaría que los recursos que se traspasen a los ciudadanos no tengan ningún valor. Entonces, hay que hacer la política expansiva, hay que ir implementando medidas de subsidio. Hay gente, por ejemplo, que trabaja en el ámbito independiente. O, por ejemplo, la gente que trabaja en los restaurantes, que vive de las propinas, están en una situación muy compleja, muy difícil, y lo que nosotros estamos buscando es que los municipios, a través de esta transferencia que le puede dar el Ministerio de Hacienda, podamos entregar algún tipo de subsidio a esas familias con el fin de subsistir, ¿ya? De lograr al menos
llegar a final de mes, el tiempo que sea necesario, porque claramente tienen que seguir pagando alimentación y otras cosas básicas. Sí. Pero también aquí el Estado tiene que tomar medidas más drásticas. Por ejemplo, el tema de la banca. Hay bancos que están llamando a reprogramar los créditos en vez de traspasar las cuotas para el final del vencimiento, como lo hizo el Banco de Chile. Hay otros que le dicen a la gente, venga, y vamos a repactar esto. Pero ¿en qué condiciones? ¿Me entiende? Porque hoy día los independientes no tienen cómo mostrar ingresos porque la actividad se ha ido a pique. Entonces, protejamos a la gente, demos parámetros que sean aplicables para toda la banca. Alcalde, las municipalidades dentro de sus ingresos tienen uno de ellos que es bien importante y que se cobra ahora, que son las patentes, los permisos de circulación. Yo sé que esto no es una prioridad, tal vez hay cosas mucho más urgentes, pero cuando el bolsillo se empieza a apretar o está en alto riesgo, como es el caso de muchas familias, ¿cómo se puede manejar el tema de este cobro? ¿Hay inquietud también al respecto? Claro que sí. Nosotros le planteamos al Ejecutivo que modificara la ley, llevara un proyecto de ley al Congreso para que el 31 de marzo no sea la fecha fatal para que la gente pague el permiso de circulación, sino que esto pueda también prorrogarse hasta finales de abril o incluso mayo, siempre que la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, haga un anticipo de recursos del Fondo Común Municipal para que los municipios puedan llegar a final de mes y pagar los sueldos, porque esos recursos se usan para pagar los sueldos y que se sostenga la iluminación pública, el aseo de las calles, etc. Entonces, ¿y será viable a estas alturas lograr un acuerdo? Porque quedan pocos días. Nosotros planteamos nuestra voluntad, pero esto pasa por ley. Y lo otro que pasa por ley también es la prolongación de la vigencia de las licencias de conducir. Nos parece también una medida de sentido común que salga una ley urgente para prolongar 6 meses las licencias de conducir para que la gente no tenga que andar aglomerada renovando la licencia o, por ejemplo, para que a la gente no la sancionen por andar con una licencia vencida cuando no puede renovarla porque está, por ejemplo, aislada en su hogar. Bueno, una serie de temas y tantos que se van sumando a la inmensa lista de cosas que resolver. Por eso que agradecemos al alcalde Codina por acompañarnos esta mañana y bueno, invitados al canal 24 Horas, por supuesto, en los próximos días. Y a cuidarse, oiga, porque hay autoridades que han tenido que caer en cuarentena, así que ustedes que están en actividades, reuniones, también, ¿qué medidas están tomando? ¿Qué medidas está tomando el alcalde Codina para sus actividades? La primera medida, me tomo todos los días en la mañana una pastillita de vitamina C que dicen que fortalece el sistema inmunológico y además también trato de mantener ese 1 metro o 2 metros de distancia como una zona segura. Sin embargo, también cuesta mucho hacerlo de una forma que no parezca pesado. Le reconozco que a veces cuesta explicarle a la gente que esa es la primera gran medida y lavarse mucho las manos. Me lavo las manos todo el día. Incluso mi hermano me decía ayer, oye, de tanto alcohol gel que te has echado en las manos, si te hicieran la alcoholemia darías como 3 grados. O sea, claro. Parte de las bromas también en este escenario tan preocupante. Gracias, alcalde, por la entrevista. A cuidarse. A ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.